8:25, como informamos hace unos momentos, la presidenta Sheinbaum dijo que hoy estaría el director de Pemex, estaría la Secretaría de Energía en la conferencia mañanera y nosotros suponíamos que independientemente de lo que informaran, ahí Pemex le informaría a la presidenta Sheinbaum los montos del envío de petróleo mexicano a Cuba, porque hay diferentes versiones, interpretaciones, porque el tema ha regresado después de la captura de Nicolás Maduro, porque la presidenta ha insistido que ese apoyo continuará, que es un apoyo humanitario, es un apoyo histórico, pero la presidenta dijo que pospone esa participación del director de Pemex y de la secretaria de Energía para la próxima semana. Entonces, ¿con qué información nos quedamos? Moisés, buen día. ¿Cuáles son los últimos datos disponibles? Son los del Financial Times, el reportaje que sacaron la semana pasada. Algo trabajó Mexicanos contra la Corrupción, si no me equivoco, a mediados de diciembre. ¿Cuáles son las cifras que podemos tener a la mano para saber de cuánto sería el envío de petróleo mexicano a Cuba? Buen día, Moisés. ¿Qué tal, Ciro? Buen día. Como bien lo comentas, hay dos trabajos que se compaginan bien en cuestión de cuánto petróleo ha enviado México a Cuba en este último año, y los datos cierran en octubre. Es a partir de octubre que no conocemos más datos. Los datos que maneja Mexicanos contra la Corrupción es que entre mayo y agosto, México hizo 58 envíos de petróleo a Cuba por un valor de 3,000 millones de dólares. Y esta cifra, a partir de comentarios de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo por supuesto al presidente Donald Trump, se redujo de septiembre a octubre a solamente 3 envíos por 70 millones de dólares. Es decir, un contraste bastante amplio entre los 58 de mayo a agosto y los 3 de septiembre a octubre. El Financial Times también reporta que en México... Y los montos, Moisés. Sí, claro. Los montos, porque en los primeros 8 meses el monto habría sido de 3,000 millones de dólares y en septiembre y octubre solo de 60 millones de dólares. De hecho, entre mayo y agosto se hizo el envío de 3,000 millones de dólares, Ciro, solamente entre mayo y agosto, y ya a partir de septiembre y octubre se hacen 3 envíos por un valor de 70 millones de dólares, que es una reducción considerable. Ahora, según el Financial Times, México exportó un promedio de 12,280 barriles de petróleo diario a Cuba todo el año pasado, incluyendo los 3 meses de los que todavía no tenemos datos, pero se habla de que se enviaron 12,280 de barriles diarios de petróleo a Cuba, y lo que representa el 44% de las importaciones totales de Cuba, rebasando por primer año a Venezuela. Venezuela en 2020 fue el principal exportador de petróleo a Cuba, enviando más de 30,000 barriles diarios, luego se reduce y México entra a la jugada en 2023 cuando envía alrededor de 8,000 barriles diarios, luego en 2024 se mantiene más o menos la misma cifra y es en 2025 cuando sube a los 12,200 barriles, casi un aumento del 50% considerando los años anteriores. A partir de esto, a la presidenta se le han pedido que presente los datos en repetidas ocasiones y ha abordado el tema en conferencia mañanera en al menos 6 ocasiones, en octubre 16, en diciembre 16 del 25, en diciembre 22 también de 2025 y ya en este año, en enero 7, en enero 8 y este lunes, la penúltima, cuando dice que se presentarán los datos y es que anuncia que hoy estaría presente el director de Pemex para dar las cifras de, no necesariamente de cómo están enviando México el petróleo a Cuba, sino de cómo están las exportaciones en general de petróleo de México a diferentes países, donde también debería estar involucrado Cuba. Y hoy anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que será la siguiente semana cuando se terminen de presentar estos resultados, sin saber específicamente si se abordará el tema de Cuba en conferencia mañanera. O sea, dicen, vamos a presentar los datos y los resultados. Va a ser muy interesante porque aquí habría que preguntarle si la cifra que maneja Mexicanos contra la Corrupción, un trabajo parece que metodológicamente muy sólido. Saludos a los amigos de Mexicanos contra la Corrupción, a María Amparo Casar. Son cifras válidas y pues bastaría sacar la calculadora y multiplicar la cifra que presentó la semana pasada el Financial Times, ¿no? Habría que multiplicar 12,280. A ver si en la redacción tenemos calculadora. ¿Tienen calculadora? ¿Sí tienen?
aunque sea en sus móviles. Sí. 12,280 por 365. 4,482,000 nos da? nos comentan acá. Sí. 4 millones, vamos a cerrarlo en 4,480,000 barriles. Ciro. Se podría sacar un precio promedio, sé que esto no va a ser exacto, de cuál fue el costo o el precio del barril, y con eso se podría tener un estimado, cuando menos un estimado contable del monto de el apoyo humanitario, como dice la presidenta Sheinbaum, que se le está haciendo llegar a Cuba, ¿no? Creo que el precio promedio estuvo en torno de los $50 el barril, Manuel, Moisés, si no me equivoco. En fin, ahí habría que preguntar con un especialista. Eso lo multiplicamos por 4, ¿qué son? 4,480,000 barriles, y pues se tiene una cantidad. Y se podría preguntarle a la presidenta, ¿el monto es más o menos de este orden? O al director de Pemex, y asunto terminado. Si en verdad esto fuera una gran democracia, si en verdad hubiera transparencia, pues esta información tendría que ser pública. Ya luego, cómo la justifique el gobierno sería otra cosa. Pero repítenos entonces los datos, Moisés. Con mucho gusto, Ciro. Entre mayo y agosto se envió a Cuba un total de 58 envíos por un valor de 3,000 millones de dólares, que se redujo considerablemente en estos últimos meses, específicamente de septiembre a octubre, que son los últimos datos que conocemos, que son tres envíos apenas por 70 millones de dólares, y según el Financial Times, México rebasó a Venezuela como principal exportador de petróleo a Cuba, enviando en promedio este año 12,284 barriles de petróleo diarios. 12,200, ¿no? Sí, 12,284 envíos 280 diarios. barriles diarios. Correcto. Bueno, pues ahí está la información. El gobierno mexicano insiste que es ayuda humanitaria. Por cierto, ayer tuve oportunidad, buscando información, leí el extraordinario sitio informativo 14 y medio, el que encabeza Joanny Sánchez, la gran bloguera cubana, y que tiene una redacción muy sólida y de muy buenos periodistas aquí en España, y leí una crónica extraordinaria de las penurias de los cubanos, no del dictador Díaz-Canel, y eso, que sabe que ellos no pasan ninguna penuria, de lo que es la vida en un país. Ya olvídate de sin libertades, sin nada. Un país sin petróleo, sin gasolina. Ni siquiera personas que se dedicaban, imagínate el negocio. Su negocio era rellenar por cualquier cosa viejos encendedores, porque ahí sí les dan uso. Ya ni siquiera lo pueden hacer porque ya no tienen ni combustible para eso. Las gasolineras están cerradas, necesitas meterte a Telegram o a otras aplicaciones para conseguir una cita y poder cargar gasolina, sin la garantía de que cuando te den esa cita para dentro de 2 o 3 meses, sí, la gasolinera, uno, va a tener la gasolina, y dos, la gasolina que necesitas. Porque quizá tú necesitas gasolina para tu coche, por viejito que esté, pero tu coche no le puedes poner diésel y solo tienen diésel. Esa es la vida en Cuba hoy. Supongo que eso se refiere la presidenta Sheinbaum cuando habla de apoyo humanitario. Dicen en esa crónica algunos cubanos, es que Maduro nos abandonó. Y me imagino que por ahí sale un mexicano y le dice, pero México todavía no, nosotros todavía seguimos mandando ayuda humanitaria, todavía. Porque si México deja de mandar ese petróleo, si de por sí los cubanos ya están en esa situación, los cubanos, no los tiranos criminales que gobiernan a los cubanos de todo el día, ¿en qué situación quedarían? Vamos a pausa, son las 8:35, volvemos.